Hermano Genaro, bien, pues vamos a recibir a nuestro hermano Genaro en esta noche para que él sea, ¿verdad?, el que nos traiga su palabra. Y una vez más, gracias por estar aquí en esta noche. Bendigo sus vidas. Dios lo bendiga, mi hermano. La paz, gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros en esta noche. Amén. Así que damos gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Amén. ¿Está contento en esta noche? Gloria al Señor. Somos pocos, pero gracias a Dios por esa sabiduría que nos da al entender que necesitamos estar aquí. Amén. Poderoso es el Señor, así es de que la convicción es sobre todas las cosas. El martes compartía, la convicción viene de la palabra convicto, que quiere decir estar preso. Así que si hay una convicción en usted de servir a Dios, usted está preso en el Señor Jesucristo. Por eso el apóstol dijo, el apóstol Pablo, yo preso del Señor Jesucristo por vosotros los gentiles. Él estaba comprometido con lo que Dios le había dado, dice, el misterio de la gracia para compartirlo entre vosotros. Amén. Por eso es que damos gracias a Dios. Tiene que entender eso. Si hay una convicción en usted, es un convicto, es un prisionero de servirle a Dios. Por eso es que está siempre con ese hermoso deseo. No hay para dónde salir. Algo que nos rodea, alabado sea el nombre del Señor, y no nos deja movernos fuera de lo que es la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Poderoso el Señor Jesucristo. Y tenemos que entender por la palabra la importancia que es de estar aquí. Amén. Así de que les voy a suplicar, no se mueva mucho, dejen las tortillas para más al rato. El quehacer de Marta siempre, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor. Así es de que, ¿sabe por qué? Porque es importante. Oseas dice, el capítulo 4, verso 6 me parece, dice, por falta del conocimiento mi pueblo fue destruido. Amén. Fíjese bien lo que dice. Vamos a hablar de lo que es el conocimiento, porque es importante saber qué es lo que usted ha recibido, qué es lo que usted es en el Señor, porque a lo mejor está pidiendo lo que ya recibió y ni cuenta se da. Amén. Aleluya, y un amén. ¿Quién dice que nadie estuvo de acuerdo? ¿Sabe lo que quiere decir amén? Sí, así es o así sea. Amén. Gloria al Señor, pues estoy de acuerdo. Poderoso el Señor Jesucristo dice, por el falta del conocimiento mi pueblo fue destruido, y por cuanto desechó el conocimiento, yo lo deseché de mí. Aleluya. Qué tremendo. Dos cosas bien tremendas. Por falta de conocimiento mi pueblo fue destruido, y por cuanto desechó el conocimiento, yo lo deseché. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso, hermano, es que tenemos que entender lo que significa el conocimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Y no tener la información, sino la convicción y conocimiento para servirle a Dios. Porque la información es una, pero el conocimiento y la convicción viene de parte del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y por eso es importante. Pedro decía, oraré oraré en el Espíritu, pero también dice, oraré con entendimiento. Amén. Nos veo medio como que, ¿qué pasa ahora? Amén. Ni un amén, ni sí, ni no. De perdida diga, ay, ay, ay. O ay. Aleluya. Oraré con el Espíritu, pero también con entendimiento. Amén. Porque si usted ora sin entendimiento, yo le voy a decir una cosa, perdóneme que no es que quiera desalentarlo, pero Dios no va a contestar su oración. No le importa cuántos sentimientos le pongan, porque Dios no se mueve por sentimientos, sino por el entendimiento que hay en usted, del conocimiento de la voluntad de Dios buena y ¿qué? Santo Dios, como que servimos la cena antes de empezar la predicación.
Glorificaos el nombre del Señor. Aleluya. Para que tenga ganas de hablar y de escuchar. ¿O será porque predico yo? Alabado sea el nombre de Dios. Pero tiene que entender eso. Es bien importante entender lo que estamos haciendo. Poderoso Dios. O quiere ser destruido porque no tiene conocimiento de lo que está haciendo. Porque lo está haciendo porque es que yo sentí, hermano. Es que yo siento. Hoy no estuvo bueno el culto porque no sentí. Pero usted tiene que saber que a Dios se le sirve con entendimiento y conocimiento de lo que estamos haciendo. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Porque son misterios. Pablo habló de misterios. Y los misterios ¿cómo se dice? La palabra se me fue. ¿Cómo? Ayúdenme. Se revelan por conocimiento. Si no tiene usted conocimiento, no va a entender los misterios. Y Pablo habló de misterios. Dijo que en otras épocas fueron ocultos, pero que ahora por la gracia de Dios nos han sido revelados a nosotros. Se los voy a leer para que... Abra su Biblia. Yo creo que vamos a estudiar bastante ahora. Gloria al Señor. Para que deje de ser misterio. Para que deje de ser misterio. Pues mire, porque Pablo hablaba de misterios, pero para nosotros ya no hay misterios. No. Porque nos han sido revelados. Aleluya. Amén. Por eso usted debe gritar, aleluya, gracias a Dios, porque a Dios le plació lo que le ocultó a Moisés, lo que le ocultó a Elías, revelármelo a mí. Aleluya. Amén. Por eso es que debe de estar contento siempre de entender y saber cuál es la voluntad de Dios. Era que usted conociera a Él, para que conociéndolo se mueva con convicción. ¿Qué es pues la fe? A ver, dígame, ¿qué es la fe? La certeza. Certeza, que significa algo que yo sé, estoy seguro. Certeza, ¿y qué más? Convicción. La convicción viene por la seguridad que usted tiene. Si usted está seguro que se va a sacar la lotería, ¿qué hace? Lo compra con convicción el boleto porque es el premiado. ¿Sí o no? La fe es la certeza, la seguridad, y la seguridad me da convicción en lo que estoy haciendo. Como estamos seguros de lo que Dios nos ha dado por su herencia, no prometido porque lo prometió en aquel tiempo, pero en el nuevo pacto nos lo dio, nosotros nos movemos por herencia. Y como estamos seguros de nuestra herencia, estamos convencidos, lo hacemos esto con convicción, porque hay una seguridad, hay una certeza de que es cierto. Amén. Por eso viene la fe, por la certeza, por la seguridad, y eso nos da convicción para hacer las cosas, porque hay fe. Y cuando no entendemos eso, nos movemos en el ABC de la fe. Mire, se lo voy a poner así bien práctico. Porque para que venga el conocimiento, ¡ay, santo! Dice que nos ha hecho ministros, ¿qué? Dice, porque nos ha hecho ministros competentes. No es que nos va a hacer, es que ya nos hizo. Por decreto del rey somos ministros competentes de un nuevo pacto. Por decreto y ordenanza ya lo somos. Pero usted tiene que ser responsable de la formación. Usted tiene que estudiar la palabra. Usted tiene que orar a Dios que le dé la revelación para que lo que ella decretó, usted sea formado en eso. La formación como nuevo, como ministro competente, depende de usted y de mí. Esa es nuestra responsabilidad, pero Dios ya lo ha decretado en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Me está entendiendo? Porque de nada le va a servir a usted abrir la Biblia en el Salmo 91 y ponerla sobre la mesita o en la cabecera, si usted no conoce lo que está haciendo. ¿Me explico? Se la pongo así.
al hermano Flippy, que le gusta cocinar, si se compra un buen libro de recetas y lo pone en su casa y estudia ahí, ¿qué es lo que más le gusta comer? Enchiladas. Unos chilaquiles de esos con chile colorado, como le gustan, así tipo Chihuahua. Y si compra el libro y lee la receta y sabe cómo se hacen, amén, pero nunca los hace, ¿de qué le sirve? Tiene el libro allí, conoce ya varias recetas, sabe cuánto tiempo tiene que estar en la lumbre, sabe que se le pone, pero si nunca lo hace, ¿lo nutrirá el libro de recetas ahí y el saber cómo se hace? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ponerlo en práctica. Ese libro, cuando él lo hace y lo consume o se lo come, es cuando se nutre. Es cuando la comida se encarna en él y se nutre. Por eso es que si tiene el recetario, pero no lo consume y lo hace lo encarna en usted, ¿le servirá de mucho tenerlo abierto ahí? ¿O andar con él como desodorante debajo del brazo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Diga, porque tengo que ingerirlo. Tengo que comérmelo para que pueda servir. No abrirlo en la mesita ahí que esté todo empolvado y mosteado ahí. Amén. Porque esa palabra cobra vida cuando usted la come. Amén. Es cuando cobra vida. No para andar dando bibliazos, así no pasa nada. Poderoso Dios. Tiene que ingerirla. Alabado sea el nombre del Señor. Leer la receta, comerla, para que usted se nutra y tenga el conocimiento de lo que Dios lo ha hecho, no de lo que va a hacer. Porque Dios ya lo hizo. Ministro competente de un nuevo pacto. Pero usted tiene que informarse, y no nomás informarse, sino ponerlo en práctica y empezar a formarse como lo que Dios ya lo hizo. Diga, ya soy. Mía es la responsabilidad de tomar la formación como tal. Amén. Por eso es que, pero no se ha manifestado lo que hemos de hacer. Pues ¿cómo se va a manifestar? ¿Cómo se va a manifestar si tiene el recetario ya guardado y hasta pelea por las recetas y por las doctrinas con el otro? Pelea todas las recetas y cómo se hacen con los demás, pero no la consume. Amén. Esta es nuestra receta, pero tenemos que elaborarla e ingerirla. Poderoso Dios. Amén. Por eso es que fue lo que le pasó al pueblo. Y le decía a Oseas, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y el Señor dice, y por cuanto desechó mi conocimiento, dice, yo lo deseché. Aleluya. Amén. Porque no. Tengo que poner otro ejemplo práctico para que podamos entender. Amén. No es suficiente con ser muy bueno y tener muchas ganas y venir todos los días a los cultos. Amén. Ya lo dije el otro día. Si a mí se me descompone este parlante o micrófono y se lo doy al hermano, ya lo que mire, hasta lo puse de ejemplo él también. Nomás porque él es muy bueno y fiel y nunca falta a los cultos, ¿me lo podrá componer? ¿Por qué no? Si es fiel, nunca falta a los cultos, ofrenda todo el tiempo, ora y hasta los estudios viene. ¿Por qué no me lo puede componer? Diga, porque no tiene formación de electrónica. Es muy bueno en todo. Usted puede tener mucha fe, puede orar mucho, pero si nunca lee el recetario y lo consume, no tiene conocimiento. Y la fe sin conocimiento no funciona. Amén. Porque pedimos y no recibimos, ¿por qué?
Porque no sabemos pedir, y no sabemos pedir porque no tenemos el conocimiento que Dios quiere que tengamos. Porque al tener el conocimiento conocemos cuál es su voluntad buena, agradable y perfecta. Y por cuanto no pedimos conforme a su voluntad, no recibimos nada. Porque si supiéramos pedir conforme a la voluntad de Dios, dice su palabra, lo que pidiéramos, Él nos daría. Porque es conforme a su voluntad. Pero no pedimos conforme a su voluntad, sino pedimos conforme, diga, mi necesidad. Ese es el problema. Que ni siquiera sabemos si es la voluntad de Dios, sino es que yo lo necesito y Dios sabe. Y por eso creo que me lo va a dar. Amén. Y no usamos el conocimiento que Dios tiene. Es tan importante, el conocimiento te crea una formación para caminar recto delante de Dios. Y lo vamos a estar mirando. Mira, por eso Pedro, vamos a empezar con Pedro. Déjeme ver. Ahorita hice algunos apuntes así. Gracias, mi hijo, está abierta. Gloria a Dios. Abra su Biblia ahí en Pedro, un texto muy bien claro. Voy a ser breve. Yo sé que mañana hay que trabajar todavía, pero quiero dar unas citas para que miremos la importancia de tener conocimiento. Porque no queremos perecer, ¿verdad? Como en otro pueblo, ¿verdad? Pero ¿por qué voy a perecer si Dios es misericordioso? Pero dice, no pereció por falta de misericordia, por falta de conocimiento. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice Pedro allí? Segunda de Pedro 3:18. ¿Lo tiene? Antes bien, crecer en la gracia y el ¿qué? Conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy simple. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué tiene que crecer? Yo pensé que en sentimientos. Para que pueda, yo siento, y es que yo sentí. Las cosas se hacen con conocimiento. Amén. Alabar no por sentimientos. Poderoso sea el nombre de Dios. Por eso, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué nos dice 1 Corintios 14:15? Búsquelo allí y verá que vamos a entender. Alabado sea el nombre del Señor. Y hay mucho para hablar del conocimiento. Creo que mi Biblia gritaron Corintios. ¿Qué pues? Fíjese bien. Porque toda oración debe ir dirigida con conocimiento. No es nomás ponerle sentimiento y muchas lágrimas. Tú sabes, Señor. No. Amén. Dice, ¿qué pues? Hace una pregunta el apóstol Pablo. Oraré con el Espíritu, mas oraré también con entendimiento. Cantaré con el Espíritu, salmistas, mas cantaré también con entendimiento para que no se contradiga con los cantos y lo que está creyendo. Amén. De que el entendimiento, alabado sea el nombre del Señor, nos produce conocimiento para saber lo que estamos haciendo, para que Dios se agrade. Usted va a mirar ahorita a qué nivel nos lleva a hacer las cosas con entendimiento y por qué tenemos que hacerlo así. Amén. Y cuando usted y yo entendamos eso, empezaremos a orar con entendimiento y conocimiento y no por necesidad de lo que tenemos. Dejaremos de orar por necesidad. Amén. Porque nos empezamos a mover en la voluntad de Dios, que es el reino de Dios. Y todo lo demás viene después, por añadidura. Pero no entendemos eso. Y por eso es que siempre estamos orando por necesidad. Y si no hay necesidad, a veces ni nos acordamos de orar.
No, a lo mejor nomás yo. Es hermoso cuando nosotros entendemos y empezamos a hacer las cosas con entendimiento y conocimiento de lo que estamos haciendo. Amén. Qué hermoso. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, más oraré también con entendimiento. Cantaré con el Espíritu, más cantaré también con entendimiento. No nomás porque, y es que yo sentí, hermano, sino tenga entendimiento de lo que está haciendo. Porque Dios es un Dios que de orden, de principios. Amén. La palabra no me dice que es un Dios de sentimientos, de orden y de principios bien definidos, los cuales nos los ha dejado aquí para nuestro crecimiento y conocimiento de lo que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. A los hermanos de decir, por eso no nos gusta que predique el hermano Genaro. Aleluya. Poderoso Dios. Daniel 12:3. Alabado sea el nombre de Dios. Algo muy hermoso que decía, si no me equivoqué. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Cómo dice? Yo voy a dejar que usted lo lea, pero léalo en voz alta. A ver, a la cuenta de 3 para que no se adelante. 1, 2, 3. ¿Usted no quiere brillar? ¿Usted no quiere brillar? Y nomás nos dijeron amén. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Yo quiero ser uno de esos. Moverme con entendimiento. Diga, y no por sentimientos. Amén. Poderoso es el Señor Jesucristo para resplandecer. Fíjese cómo dice, bueno, déjeme ver si encuentro Daniel. Poderoso el Señor Jesucristo. Es Daniel 12:3, ¿verdad? Glorificado sea el nombre del Señor. Dice, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Es igual. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas en perpetua eternidad. Gloria a Dios. ¿Cambió de Biblia? No. Gloria al Señor. Es poderoso Dios. Por eso es que tenemos nosotros que empezar a orar al Señor que nos dé. Por eso el apóstol Pablo en todas sus oraciones, ¿saben cómo empezaba el apóstol Pablo sus oraciones? Yo les di una tarea, dije, busque todas las oraciones apostólicas y empiecen a leer. Dice, oro al Señor para que os dé espíritu de sabiduría y entendimiento. Eran las oraciones del apóstol Pablo siempre sobre el pueblo. Porque lo necesitamos, un espíritu de sabiduría y entendimiento. Amén. Para saber lo que... Porque si no tenemos entendimiento de lo que estamos haciendo, seremos llevados como nubes, o como dice, por vientos de doctrinas de aquí para allá. Por eso usted tiene que estudiar la palabra de Dios con sabiduría y entendimiento, guiado por el Espíritu de Dios, el cual, dijo el Señor Jesucristo, nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Cuando usted se le dé una revelación, imagínense que aquel ciego que está en el Señor Jesucristo, si hubiera llegado, ¿sí se acuerda cuál ciego? Aquel que Dios escupió y hizo el lodito y le puso en los ojos y le dijo, lávate. El otro día le dije, ese hombre tuvo 3 niveles de conocimiento. Amén. Imagínense que ese ciego hubiera llegado y le hubiera preguntado a los religiosos o a los fariseos, ¿qué creen? ¿Estuvo bien que Jesús me sanara? ¿Qué le hubieran dicho? ¿Qué no sé? Si así digan, ¿qué no sabes que ese es un demonio? Amén. Por eso cuando usted se le dé una revelación de la palabra, usted pregúntele al Espíritu Santo, a nadie más.
Y Él le va a dar. Porque Él dice, si alguno está falto de sabiduría, pregúntele al ujier. ¿A quién le tiene que preguntar? Clame a Él. Él se la va a dar. Pero no le pregunte a otro que esté peor que usted. Porque le va a decir, que no sabe, este es de doctrina de demonios, ¿sabrá Dios que están enseñando eso? Amén. Por eso hay que estudiar la palabra de Dios guiado por el Espíritu Santo. Diga, no por lo que yo sé, sino por el Espíritu Santo. Amén. Poderoso es el nombre de Dios. Una lectura más. Dije que iba a ser breve, pero usted tiene que entender, y yo también, la importancia del conocimiento en la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Colosenses, capítulo 1, verso 9, donde vamos a centrar un poquito en eso, en esta noche. Gloria al Señor Jesucristo. Usted sabe que Colosenses capítulo 1, verso 9 hasta el 14 es una de las oraciones del apóstol Pablo. Amén. ¿Ya lo tiene? ¿O ya está aquí? Mire. Fíjense lo que decía el apóstol Pablo. Eran las oraciones que él hacía siempre, que el pueblo fuera lleno del conocimiento y la sabiduría de Dios. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos ¿de qué? Del conocimiento de su voluntad y toda sabiduría y espiritual inteligencia, porque hay espíritu de sabiduría y de inteligencia, lo cual nosotros debemos de pedir y hacer nuestra sabiduría e inteligencia humana a un lado para que la espiritual llegue a nosotros. Por eso en el servir a Dios siempre debemos de clamarle a Dios para que nos dé un espíritu de sabiduría y inteligencia. Amén. Poderoso el Señor. Por eso, póngame una vez más. Porque y yo saboreo estas lecturas cuando las leo. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento. Esto encierra mucho. Yo sé que a muchos les molesta porque digo, viene el pastor. Cuando usted tenga la sabiduría y el conocimiento y la inteligencia espiritual, dejará de que las carnalidades lo muevan del propósito de Dios y usted reinará sobre ellas porque tiene el conocimiento de cómo hacerlo y la sabiduría de Dios. ¿O no tiene la mente de Cristo? ¿Cuántos tienen la mente de Cristo aquí? Amén. Porque se nos ha sido dada. Y esa mente no es para tenerla de oquis, sino para que el espíritu de sabiduría que reposó en él. El otro día nos leyó el pastor en Isaías cuando digo, la palabra dice, y brotará una guada ¿de dónde? Y reposarán sobre él ¿qué? Espíritu de sabiduría. Es uno. Espíritu de inteligencia. Esos son los que deben de reposar sobre nosotros, porque tenemos la mente de Cristo y tenemos el Espíritu Santo también con poder. Amén. Para que podamos hacer las cosas bien delante del Señor Jesucristo. Por eso era la oración de Pablo siempre. Y usted todas las oraciones oye que dice, oro por vosotros que Dios dé espíritu de sabiduría. Porque la necesitamos. Porque estamos luchando contra potestades. Amén. Que tienen sabiduría también. Pero no como la de nosotros. Si nos instruimos, si agarramos el recetario y lo empezamos a poner por obra. Amén. Poderoso el Señor. Y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Para pedir las cosas conforme a la voluntad de Dios y no conforme a mi necesidad. Amén. Y vamos a dejar de decir, es que el Señor sabe que la necesito. Él sabe. Pero cuando tú te mueves bajo la voluntad de Dios, las añadiduras que tú necesitas, Él te las da. Amén. ¿Me
¿Me entiende? Cuando usted entiende eso y yo también, dejamos de preocuparnos por por los juguetes, se lo voy a poner así. Amén. Imagínense que a Derek le ha dejado de herencia a su mamá $1,000,000. Y que se lo dé ahorita. ¿Qué hace Derek con $1,000,000? Sí, lo gasta, yo sé, también nosotros. ¿Pero qué creen? ¿Qué lo va a gastar? PlayStation, el kiwi, chocolate, ¿o cómo se llama? El Wii, ¿sí? Chocolates, paletitas, raspados, carritos. ¿Sí o no? Digan, a ver, ¿y es pecado que él haga eso? No, porque él está actuando conforme a su nivel de conocimiento. Amén. Y como el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Como no tiene conocimiento, cuando hay una bendición de Dios, ay, hermano, ¿por dónde va? Pastor, me bendijo el Señor. $50,000 de taxes. Ahora sí mi carro, una plasma en cada cuarto. Porque es niño y compra sus juguetes sin saber que Dios se la dio para invertir en el reino, y todo eso el Señor se lo añade. ¿Qué sería ese? Aleluya. Pero no, es que son mis juguetes, los tengo que tener. Amén. Porque es niño todavía y no tiene conocimiento. Obra conforme a la medida de su conocimiento que tiene, porque no ha entendido, aunque lo repitan, que primeramente el reino de Dios y todo lo demás viene después. Dice, no, primero mis juguetes, y si sobran hay para el reino de Dios. Amén. ¿Es malo? No, pero es su conocimiento que tiene. Sencillo así. Amén. Verso 10. No se me ponga serio, no es regaño, pero tenemos que entender las cosas. Para que andéis, fíjese bien, ¿para qué es el conocimiento? No me cambie ese verso. Por eso hay que leer con despacio y con cuidado. Por lo cual también nosotros, desde el día en que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento. ¿Para qué es el conocimiento de su voluntad? Porque eso, el contexto del verso 10, que dice conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Diga, ¿para qué es eso, pastor? Bueno, entonces, gloria a Dios. Para que andéis conforme es digno del Señor, no más para eso, porque sin eso usted no va a andar conforme al Señor quiere que ande, porque no tiene conocimiento de su voluntad. Voluntad es lo que yo quiero que se haga. Amén. El andar conforme a la voluntad es andar conforme como Dios quiere que yo ande. Y si no tengo el conocimiento de su voluntad, no voy a poder hacer esto. Para eso es el conocimiento, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, no nomás en lo que yo quiero. ¿Se da cuenta? Espero que hoy aprendamos. Es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra. ¿Ya ve para qué es el conocimiento y el entendimiento de su voluntad? Y el espíritu de sabiduría e inteligencia, no para presumir que soy más que otro,
sino para agradar a Dios en todo. Padre, ¿qué es lo que tú quieras? Para que cuando el Señor le hable, sepa identificar la voz de Él, porque tiene el conocimiento. ¿Qué dice el texto? Mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué? Me sigue. No digan, y la conocen, porque si no la conocen, no lo siguen. Mis ovejas oyen mi voz, la conocen porque tienen conocimiento de quién es el que los saca a comer, el que les pone agua. Dice, y cuando la oyen y la conocen, dice, me siguen. Me siguen. Amén. Eso es lo que Dios quiere, que cuando usted, porque hay, mire, ¿sabe que hubo hombres llenos de la unción de Dios? Pero cuando oían la voz no la conocían. Es más, se ponían a contradecir con él. Amén. Porque no todo el que tiene la unción conoce la voz de Dios. ¿Cuántas veces no le habló Dios a Pedro? Un día vamos a ver la historia de Pedro desde que Dios le escoge, desde que el Padre le da la revelación. Pero cuando le habla el Señor, Pedro levántate y dijo, no, ¿por qué, Señor? Mire, ¿por qué si la ley de Moisés dice que no, ninguna cosa de esas que la ley dice que es inmundo ha pasado por mi boca? Pedro, levántate, man. ¿Qué no conocía Pedro la voz? No, Señor, no. No llames inmundo lo que yo limpié. No, la ley dice que no. Y estaba lleno de la unción de Dios. Amén. Recibía revelación del Padre. Capítulo 6 de Mateo. 16, perdón. No, 6. ¿Y vosotros quién creéis que sois? Y todos, nadie dijo, nadie. Tú eres el Cristo. Dijo, bien, Pedro, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Pero pasan unas cuantas horitas y el Señor les empieza a decir, ¿es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado por los judíos? No, que no te pase eso, Señor, yo te defiendo. ¿Por qué te va a pasar eso? ¿Y qué dice el Señor? Apártate de mí, Satanás. ¡Wow! ¿Satanás? ¿Que no había recibido una revelación del Padre? Oh. ¿Ya ve? Porque hablaba sin entendimiento y sin conocimiento y no obraba conforme a la voluntad del Señor Jesucristo para agradarle en todo. Amén. ¿Me está entendiendo? Ve la importancia de ser llenos de un espíritu de sabiduría y entendimiento. Amén. Y no fue todo eso. Apártate de mí, Satanás. Satanás quiere decir, no es que se venga metido un diablo ni nada, quiere decir adversario o contrario. Digo, apártate de mí, te estoy diciendo que es necesario que pase esto y tú me dices que no. ¿Eres contrario a mí o qué? Estás en mi contra. Si yo te digo que es necesario, que así debe de ser, porque no había el conocimiento ni el entendimiento. Amén. Me recuerdo, ya lo he dicho muchas veces, en Juárez, en los camiones hay un letrero, me encantaba ese letrero. Dice, procura que antes de que hables, tu cerebro esté bien conectado. Amén. Y no hablemos nomás por la emoción o el sentimiento, sino con entendimiento lo que hablemos. Poderoso, verso 11. Creciendo, por eso miren, el entendimiento te lleva a un grado de conocimiento donde tú sabes lo que le agrada a Dios. Amén. A ver, dígame, ayúdenme con esa palabra. Corroboradores de toda fortaleza. Bueno, de toda fortaleza conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo con gozo.
Para todo eso sirve ese espíritu de sabiduría y conocimiento e inteligencia. Porque la sabiduría te lleva a hacer las cosas bien delante de nuestro Señor Jesucristo. Y la inteligencia te enseña todo lo que a Él le agrada. Amén. Poderoso es el Señor. Por eso era la oración del apóstol Pablo. Verso 12: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Diga, ya estoy preparado, Dios me hizo. Amén. No es que nos vaya a ser aptos. Aptos significa tener conocimiento de lo que estamos haciendo. Por eso lo hacemos bien, porque ya sabemos cómo va y cómo se hace. Amén. Por eso dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Así dice. De la suerte de los santos en luz, el cual nos ha liberado de las potestades, de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por eso ha sido una de mis preocupaciones, que si usted está en el reino de Dios, no es que va a estar, porque ya fue trasladado. Amén. ¿Estamos aquí? Ya fue trasladado. ¿De dónde? Verso 13. De las potestades, dice, que nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado, o nos trasladó al reino de su amado Hijo. Amén. Y siempre lo he dicho, vivir protegido en el reino bajo la justicia del Rey es lo mejor que puede haber. Amén. Es lo mejor que puede haber en el nombre de Jesucristo. Por eso es que si estamos en el reino, debemos de empezar a obrar como rey, ¿como qué? Como reyes. Porque el otro día se lo dije, ¿por qué a él lo nombraron rey de reyes? Porque él es rey de todos estos reyes. Por eso es rey de reyes. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Porque él reina sobre reyes. Y usted tiene que empezar, usted y yo tenemos que empezar a hablar, no como mendigos, sino como reyes. El rey no mendiga, el rey ordena. ¿O no tiene potestad? ¿No se le fue dada la autoridad, el poder, la gloria? El Señor dijo en San Juan 17, la gloria, Padre, que tú me diste, yo se las he dado. ¿No dijo eso el Señor? ¿O no lo ha leído? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, poder, autoridad, potestad sobre todas las cosas. Porque nos hizo reyes, nos dio esa autoridad sobre todas las carnalidades caseras. ¿Cuáles son esas? Pastor, me ayuda porque mi hija sale bien. Siento que mi esposo no me quiere. ¿Me ayuda ahora? Carnalidades caseras sobre las cuales usted tiene autoridad y poder. Amén. Tiene autoridad y poder en el nombre de Jesucristo, porque tiene la mente, tiene un espíritu de sabiduría, de inteligencia, tiene la potestad sobre todo. No, parece que no me está entendiendo. Si no hubiera gritado amén, aleluya. Amén. Pero ¿sabe por qué? Porque usted lo está mirando, que el pastor no viene a regañarnos. Gloria a Dios. Pero es que eso hay en nosotros, a menos. Si usted no lo entiende, ese es el problema suyo, porque tiene el recetario y no lo lee ni lo pone en práctica.
lo tiene de adorno, como el que compró Felipe. Amén. Es una analogía. Poderoso el Señor Jesucristo. No lo creemos. Y es triste que creemos que por fe somos salvos, pero lo demás no lo creemos. Eso sí, usted es salvo, amén, por fe. Y lo demás, no lo cree por fe. Que se le ha dado la autoridad sobre todas las cosas. Comerán cosa mortífera, no les dañará. Sobre la serpiente, ¿qué? Ayúdenme. Usted está parado en lugares celestiales. ¿O no cree eso por fe que Dios lo ha hecho sentar en lugares celestiales juntamente con Él? ¿Sabe para qué? Tipo y figura de que usted está arriba sobre todas las cosas, como el águila. Por eso lo compara Dios como el águila, porque el águila siempre está arriba de la tempestad, de la tormenta. No importa qué tan grande sea, el águila la ve de arriba. Y nosotros estamos sentados en lugares celestiales para mirar todo de arriba. No me haces nada, estoy más alto que tú. Por el entendimiento y el conocimiento que Dios me ha dado. Y como sé lo que a Él le agrada, me muevo bajo la voluntad de Dios y todo me viene por añadidura. Amén. Dije que iba a durar poco, ¿verdad? Poderoso Dios. Pero tiene tanto de qué hablar. Por eso es que al hablar Pablo de misterios, nosotros necesitamos un espíritu de sabiduría. Dios. Por eso, mire, estábamos leyendo en Efesios el otro día. Y llegué a mi casa y seguí estudiando. Dije, porque lo necesitamos. Poderoso sea el Señor. Lo cual, cuando nosotros entendemos por qué Pablo tuvo la osadía o la valentía o el atrevimiento de decir, ser imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Sabe usted por qué? Si usted analiza la situación de Pedro, el que sobresalía a los 12, porque aparte de que Jesús, por eso digo, cuando leamos las Escrituras, las leamos con entendimiento, enseñaba a muchas multitudes. Pero dice que a los 12 les enseñaba junto con ellos, sí, pero después ¿qué hacía? Los apartaba, dice. Y les enseñaba misterios. Pero entre los 12 había 3. Que eso los llevó a otro nivel. Y les muestra la transfiguración. Amén. No a los 12, nomás 3. ¿Me puede decir quiénes son? Pedro, Jacobo y Juan. Los lleva a otro nivel de entendimiento. Pero de esos 3, saca a uno, a Pedro, y se los trae. Porque mientras más revelación Dios te da, más responsabilidad te da. Y ya le había dicho que él iba a dar las llaves, o se las dio. Dijo, así que tú te me vienes para acá. 12, 3, 1. Amén. Y le da la revelación. Pero como Pedrito nunca quiso dejar sus costumbres, aunque le dio la revelación, porque después de resucitado mi Señor Jesucristo, 40 días se pasa con ellos hablándoles ¿qué? Diga, el evangelio del reino. 40 días encerrados con ellos hablándoles del evangelio del reino. ¿Y qué es lo que hace Pedro? ¿El evangelio del reino cuál es? Dice el Señor, donde ya no hay judío ni griego, sino una nueva criatura, un pueblo nuevo. ¿Y qué hace el primero? ¿Qué es lo primero que hace Pedro al recibir el Espíritu Santo? Ahí en ellos. Oíd pues, pueblo de Israel. Pedro, si por 40 días te he enseñado lo que es el reino de Dios, que ya no hay judío ni griego, y dice la palabra que se habían juntado allí, ¿qué? Griegos, persas,
medas. Y le pongo una imagen, un ejemplo. Que estuviéramos en Italia, que todos fueran italianos. Y que Dios me diera una relación y dijera: oí, pueblo mexicano. ¿Y nosotros? ¿Sí me explico? Imagínense aquellas gentes ahí. Bueno, esto es para los judíos. Porque 2 veces nos dice: oídme, pueblo de Israel. Y empieza: judíos. Y los demás, ¿qué dice el Señor? Levanta uno para los gentiles. Este no cambia. Amén. Este no cambia. Por eso cuando Pablo viene, dice: Pedro, ¿qué te pasa? ¿Y cuál fue la expresión de Pedro? Nuestro hermano Pablo dice, lo cual habla en todas sus cartas, algo que no entendemos. Lo dice. Por eso es que Pablo lo agarra y le pega una buena regañada. Pero ni así. Y había unción en él. Diga, había unción. Pero no estaba el conocimiento, el entendimiento. Por eso nunca dejó. Por eso que cuando venían los judíos obraba como judío, cuando se iban obraba como gentil. Hombre de doble ánimo, inconstante en todo lo que hace. ¿No dice así la palabra? Amén. ¿Dice así o no dice así? Y era un hombre lleno del Espíritu que con la sombra, cuando pasaba lleno del Espíritu, sanaban los enfermos. Amén. Por eso Pablo se atreve a decir: ser imitadores de mí como yo de Cristo. Tremendo. Por eso el Señor Jesucristo empieza a decir, Pablo, fíjese, además ahí mismo Colosenses 1, 26, 27. Con esto termino. Amén. Fíjese cómo dice: el misterio que había estado oculto, ¿desde cuándo? Desde los siglos y edades. Tiene que entender que era un misterio que Dios se había propuesto en la eternidad. Por eso dice, desde los siglos y eternidad. ¿Cómo dice? El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora, diga ahora, pero que ahora ha sido manifestado. ¿A quién? ¿Hay santos aquí? Lo que había estado oculto, que ni Moisés, que ni Elías, deme otro profeta grande, que ni Isaías ni Jeremías lo habían entendido, fue revelado para nosotros. Porque no era su tiempo, ni era para ellos. Y fíjense lo que dice, verso 27. A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y miren lo que dice, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Cuando usted entienda lo que es Cristo en usted, la esperanza de gloria, no quisiera decirlo, será libre de que cualquier acontecimiento fuera de usted mueva lo que sea edificado en usted. Pero es más fácil que el pastor ore por mí, a entender que es Cristo en mí, toda esperanza y gloria. Es Cristo en mí. Repítalo, tómelo como tarea y repítalo hasta que lo entienda. Hay un Cristo todopoderoso que se ha formado en mí por el conocimiento de su palabra. No por la información, conocimiento de su palabra. ¿Saben cuál es el conocimiento? Porque a veces, porque ya conocemos la Biblia de Génesis, Apocalipsis, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Yo ya conozco.
No, usted entiende. Usted tiene la información de la Biblia, pero no ha conocido la palabra que es vida. Por eso dijo que crezcan en el conocimiento de Él, no en la información, sino en la palabra. El Señor dijo: mi palabra es vida. Él es la palabra. ¿Qué no dice? En el principio era el verbo. Verbo significa palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. ¿Y qué más? Y el verbo era Dios. En el principio era la palabra era con Dios, y Dios era la palabra. Por eso Él dijo: mi palabra es vida. Y tenemos de conocer la palabra de Dios, no la información de la Biblia, sino la palabra que Él nos da a través de su Espíritu. Eso es lo que debe de haber en nosotros. Y entender lo que se ha formado por ese conocimiento en nosotros, la esperanza de todo y la gloria que el Padre nos ha dado.